Y hoy nos toca presentar a a una persona que, además de ser, honestamente, uno de mis mejores amigos, también creo que es el editor más, y eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo y él lo sabe, pues el editor más importante, más trascendente quizá hoy día en el cine nacional. No sé cuántas películas ha hecho, pero lo que sí sé, porque me ha tocado que lo haga con las mías, es que cuando llegamos con él, muchas veces la película no es película y él la hace película. Y en la cuestión de edición es un puesto que no se ve, que no figura, que realmente es mucho amor al trabajo, porque finalmente podría en algunas ocasiones decirse que es un codirector de la película. Yo lo que busco es que la película respire y que tome vida. Entonces sí hay o sea, se podría decir que llegas a ser como un codirector, pero siento que es algo que pasa con todos los colaboradores grandes de los directores, ¿no? El productor, el fotógrafo, o sea, como que todo el mundo tiene un espacio de tener un diálogo y de aportar su parte como muy personal hacia la película que el director quiere construir. Pero, pues en la edición es muy distinto porque es un proceso de reflexión muy largo, donde ya uno puede tener meses de trabajo como solo cabeza con el director, ¿no? No es este momento del set donde hay que resolver y hay que accionar contra el tiempo, estar como generalmente resolviendo. Aquí no, aquí el tiempo está de nuestro lado, tenemos chance de ver los errores, de repetirlos, de probar cosas distintas y de encontrar el camino correcto para la peli. Entonces sí, de alguna manera yo he encontrado que la definición para mí es que somos como un medium, ¿no? O sea, somos un medium entre lo que el director quiso contar y lo que quedó de la película. Y hacemos que se acerque en el resultado final la visión del director que sea lo más cercana a lo que queda la película. Porque pues lo que como de editores sabemos muy bien es que pues nunca va a quedar tal cual, ¿no? O sea, siempre va a haber una escena que no funcionó y que hay que quitar, y entonces en el momento que empieza a haber una sola ficha de ese dominó que se empieza a quitar del plan perfecto, pues te obliga a empezar a cambiar todas las demás cosas. Entonces, para los directores generalmente es muy frustrante el no ver algo que en el guión se leía perfecto, ver que no funciona así ya corriendo, ¿no? Ya con vida, ya con los actores, ya con la interpretación, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Y entonces, pues un editor siento que se dedica a cultivar como la frescura, ¿no? Y entender qué se está narrando con cada escena y sobre todo la frescura de darnos la libertad de construirlo de otra manera para llegar al mismo lugar. Ahora sí que todos los caminos llevan a Roma y no es el que decía el guión. No sé, la lectura del material, o sea, permitir que el material hable por sí mismo, ¿no? Entender qué partes de lo que se filmó son esas joyas preciosas que tienes que ir hilando poco a poco. Por eso digo que es un poco como, pues esta noción de siempre estarlo viendo como algo nuevo, ¿no? O sea, eso, como yo me hice a base de trabajo, sin pasar por esta parte académica, como que nunca he entendido mucho esta visión que dicen, es que el editor tiene que estar alejado del set y tiene que tener esa mirada como objetiva. No hay una mirada objetiva, o sea, lo que hay es una mirada con distancia, pero siempre va a ser subjetiva, siempre va a haber una lectura tuya atrás y entender cómo puedes manipular las cosas, porque al final todo es manipular, ¿no? O sea, el cine es armar esta gran mentira que se sostenga durante hora y media o más, en el mejor de los casos. Eh, y entonces, pues creo que mi único ejercicio es siempre ver como fresco y entender qué me están contando cada parte, cada plano. O sea, cada plano me puede decir muchas cosas, ¿no? Emocionalmente. Hay un ejemplo para mí que es como la idea de calificar el material, ¿no? Seguramente lo han visto en la otra clase, pero hago un resumen breve y es cuando se filma existe este personaje que es el script y el script va llevando como una bitácora de la filmación y va marcando las tomas que son buenas para el director. Entonces, generalmente, pues eso tiene una visión muy pegada a lo que acaba de suceder en el set, pero una vez que están armadas, no necesariamente es la buena. Entonces, mi camino siempre es armar el primer corte como el guión está y con las tomas que el director considera que son las buenas
Y a partir de ahí entonces me crea unos parámetros de entender cómo califico el material. O sea, porque para todo el mundo calificar el material es la toma en la que no hubo un error. Pero como tenemos la bendición del corte, una toma que tuvo un error a los 50 segundos, pues funciona a 45 segundos, ¿no? Y las interpretaciones de los actores empiezan a tener una construcción completamente distinta. A veces con un simple gesto de una sonrisa o un parpadeo o algo, ya te cambia la noción de todo. Entonces creo que el gran ejercicio es el poder escarbar y ver los pequeños detalles y las pequeñas diferencias. O sea, hay veces que llegan 11 tomas de la misma acción y si las ves correr así, fuera de contexto, fuera del armado, fuera de todo, te parece que las 11 son iguales y no entiendes por qué hicieron 11 tomas, ¿no? Entonces empiezas a escarbar en el sonido, a escuchar por qué cortaron o por qué no, o qué le están pidiendo al actor, y empiezas a buscar un poquito la voz ahí atrás del por qué, pero no es hasta que las ves en un contexto narrativo unido con otras cosas que empiezas a notar esas pequeñas diferencias que hacen que las hagan mejor, ¿no? Entonces, ese es el gran ejercicio, encontrar los detalles que cambian todo. Todo el mundo cree que editar es como armar un rompecabezas, y en realidad es todo muy lejano a eso, porque el rompecabezas, las piezas están hechas para pertenecer a un solo lugar, y no hay manera de armarlo diferente. Pero las películas sí, o sea, no hay ni una película que yo he hecho que no tenga un cambio de estructura, y eso no es porque yo lo haga así, o sea, eso pasa en todas, ¿no? Hay que cambiar las cosas para que terminen de... ¿Y esto por qué? Porque es ese viejo dicho de una imagen vale más que 1000 palabras, y así pasa, ¿no? Hay veces que están escritas 3 secuencias para contar el enamoramiento de 2 personajes, y luego resulta que la química era tal que desde la primera secuencia es clarísimo que esos 2 personajes están enamorados, y lo ves por una mirada y un intercambio. Entonces, inmediatamente las segundas 2 secuencias que estaban dedicadas a eso, pues ya no te sirven de nada más que de alargar la historia. Entonces las tienes que quitar y tienes que ir al paso más adelante, porque lo que tienes que es ir contando. Cada plano tiene que contar algo nuevo y tiene que sumar a lo que se está haciendo, aparte de sostener la atmósfera y el lenguaje que se está planteando. Pero entonces en las películas donde trabajo yo con el guión de entrada, lo que hago es que voy armando a la par de la filmación, ¿no? O sea, generalmente con un día de retraso, simplemente un día es lo que le toma a mis asistentes preparar el día de llamado, de rodaje. Entonces yo recibo ya el material sincronizado, sin claquetas, montado, en secuencias con el número donde pertenecen, donde a mí el no escuchar, o sea, y pido que les quiten hasta las direcciones que llegan a dar los directores en toma, ¿no? Vamos, si a media toma le dice, quédate viéndote más al espejo, ¿no? Eso les pido, quítenme todo. O sea, yo lo que quiero es sumergirme en ese mundo de ficción, donde no escucho nada de lo que está pasando atrás, no veo nada de lo que está pasando atrás. Y entonces empiezo a armar. Y ahí empiezo a armar, me olvido del guión. O sea, cuando yo tengo la oportunidad de haber leído el guión antes de que la película se filme, ya no vuelvo a tocar el guión, nunca. O sea, como que realmente dejo que el material cuente las cosas y voy estructurando las escenas, y si solo en una dice un diálogo que tenían que decir, bueno, si es tan importante para el director, ya me lo dirá personalmente luego y recuperamos ese diálogo, pero yo dejo que el material que se quedó termine contando las cosas, ¿no? Sin tener que manipularlo de entrada para trabajar en esta cosa que yo le llamo el armado cero, que ni siquiera es un corte. Y el armado cero es una cosa que es apegado al guión tal cual. O sea, hay que, como recibo las escenas, las voy montando, las cuento, y en los números que están, o como están numeradas, yo las voy aventando al timeline. Generalmente el armado cero es un punto que deprime mucho a los directores, ¿no? Porque no tiene ritmo, porque está absolutamente todo, porque se evidencian mucho los errores. Pero sobre todo, y lo que me es muy importante a mí, es que se evidencian los aciertos, ¿no? En muchas películas hay pedazos grandes de las películas que funcionan tal cual, que yo no he vuelto a tocar en edición, sino hasta mi corte 4, ¿no? O sea, porque ahí es muy claro dónde están los problemas. Entonces, empiezas a gastar tu camino hacia el primer corte a eliminar esos problemas. Pero estas partes que ya funcionaban se van quedando así
se van quedando así, como estaban. A veces, o sea, en Güeros había un par de secuencias que creo que nada más porque Alonso es un necio, las reeditamos el último día antes de cerrar el corte, porque como las armamos el primer día, así seguían al día 160 de edición, ¿no? Porque nos aventamos como medio año editando esa película. Entonces, eso es como el primer paso, es ese armado cero, donde dejas que el material hable por sí solo, donde queda muy claro, sobre todo en las óperas primas, se alargan mucho los tiempos narrativos. Y esto quiere decir, ya lo habrán visto, pero en guión, en teoría, una página de guión equivale a un minuto de película. Entonces, generalmente, pues yo, estos guiones de 100 páginas, sería el promedio de las pelis que yo he hecho, pues el primer armado, en vez de ser de 1 hora 40 minutos, generalmente es de 2 horas y media hasta 4, ¿no? Y eso es respetando los tiempos de cómo se filmó, ¿no? Los planos que se alargaron, lo que se decidió, las cosas que se improvisaron. Y entonces eso para mí es como mi primer paso y es importantísimo porque te hace sentir muy bien que de repente de tener 25 horas de material, pues ya tienes 4, ¿no? O sea, tienes 4 horas en las cuales centrarte, trabajar, en cuales encontrar cómo contar la mejor historia. De ahí viene, yo pido, generalmente ese primer armado, yo con mi experiencia y todo, generalmente lo tengo una semana después de que se acabe el rodaje. O sea, si voy a la par de lo que se está filmando, yo una semana después de que se acabó de rodar, tengo ese primer armado y nos sentamos, productor, director, yo, hay veces que se invita al fotógrafo, otras no, y lo vemos. Y entonces ahí platicamos, vemos los aciertos, cuáles son los puntos más críticos, problemáticos, pues, del corte. Y yo pido que me den un mes a mí, de trabajar a mí solo, ¿no? Esto con la verdad, mucho con la idea de que primero el director se mantenga fresco y que pueda sorprenderse al ver un corte con mejor ritmo después y que se le vuelva a abrir el cerebro, ¿no? Porque de verdad sí es, o sea, es muy normal que se queden dormidos, es muy normal que se depriman después de esto. Y entonces ahí tiene que salir como el otro dote del editor, es que pues, eres medio psicólogo, eres mitad editor y mitad psicólogo. Y tienes que estar siempre encauzando como las emociones del director hacia la película y hacia que todo va a estar bien, ¿no? O sea, ahorita se ve mal, pero va a estar bien. Entonces, ese primer corte que hago yo, hay veces, si yo ya veo muy claro como que la estructura no está fallando, ya la cambio, pero trato de que no sea así. O sea, trato de seguir respetando mucho la visión del guión, de solo decidir sacar ciertas secuencias que de plano me parece que no funcionaron y tratar de meter la peli en un ritmo donde lo puedas ver sin cansarte, ¿no? Por más que no te guste todavía o que no esté llegando al lugar al que tiene que llegar, pero sí trato de hacer un ejercicio de que no dure más de 2 horas. O sea, si era algo de 2 horas, digo de 4, perdón, un armado que sea de 2 ahora, ¿no? Y si era algo de 3, que sea de hora y media. Y que pueda tener un ritmo donde la atención esté ahí centrada y entonces que podamos empezar a trabajar. Y a partir de ahí empiezo a trabajar de la mano con el director, ¿no? Y ahí sí hay de todas sopas. O sea, hay quien me deja solo y viene medio día a la semana y trabaja, y hay quien está aquí, sentado al lado mío todo el tiempo trabajando. Eso debe ser súper molesto para el editor, ¿no? Sentir aquí como que te están respirando en la oreja todo el tiempo. Pues sí, para mí ya no lo es. O sea, de repente te diría que en las 50 pelis que he hecho, me ha sido molesto con 2, ¿no? O sea, los demás como que es más cansado para ellos, porque hay veces que es como, te piden algo que de repente creen que es como Tetris, o sea, es como, ¿qué tal que movemos nuestra escena 10 se va a volver nuestra escena 30? Y entonces creen que nada más la mueves como Tetris y que va a funcionar. No, cuando hay un cambio estructural por fuerza, hay que revisar las escenas y hay que reeditarlas porque ahora pertenecen a otro momento de la película. Entonces eso, pues básicamente estoy yo picándole y viendo y revisando tomas y está el director desesperado al lado. Entonces yo he encontrado que lo mejor para mí, la verdad, es trabajar todos los días con el director, pero que me den medio día a mí solo, ¿no? Generalmente yo ocupo las mañanas yo trabajando solo, en las tardes trabajo con el director, me quedo yo con notas, con tarea, con cosas que yo quiero probar, que ejecuto en la mañana al día siguiente y en la tarde llega el director y así. Y a mí me gusta mucho así, la verdad, o sea, no...
esos dos directores que sufrí mucho trabajando era porque sentía yo que tenían un poco comprendimiento del alcance que tenía su material. Entonces, pues ya no puedo ser, hago magia, pero no tanto, ¿no? Pero creo que la primera es lo que no te gusta. O sea, es así de fácil. O sea, empiezas a decidir sacar, incluso cuando está contando algo importante para la historia, si no te gusta cómo se ve, la primera prueba que tienes que hacer es sacarlo. O sea, justo vivimos en este tiempo donde pues, hay undo y copias un proyecto y salvas tu proyecto viejo y puedes regresar. O sea, no hay pena y no te debe de temblar la mano en eso, ¿no? Creo que eso es lo primero. O sea, la idea de lo que a ti no te gusta personalmente y que tienes que pelear por ello. Lo siguiente es lo que no está funcionando por realización. O sea, porque hay veces que hay cosas que por realización se ven, quedaron mal, o la actuación se cayó, o se estaba acabando la luz y filmaron esta escena importantísima en 15 minutos y entonces no está bien cubierta y no hay cómo montarla. Entonces, pues hay que empezar a quitar cosas que aunque sean importantes narrativas, por realización no quedaron. Y esto va a conservar como el lenguaje y la narrativa que se planteó con el fotógrafo y el director en el set, ¿no? O sea, dejarlo reposar es una técnica que siempre funciona, ¿no? Y volverlo a ver con otros ojos. Pero siento que lo más útil para mí, al menos, ha sido ver la película con alguien que no sepa nada, ¿no? Y cuando te sientas a ver la película con alguien que no sepa nada, que generalmente debe de ser alguien que pueda articular ideas, no necesariamente alguien que se dedique al cine, pero alguien que pueda articular un discurso, ¿no? Propio sobre la película. Entonces, no importa tanto lo que te digan al final, importa lo que tú sentiste al estarla viendo. Porque cuando tú te sientas, después de haber estado editando tanto tiempo una peli, al lado de alguien que no sabe nada, algo pasa que le empiezas a ver a través de sus ojos. Entonces, a través de sus ojos te das cuenta qué partes no se están entendiendo, en qué partes has manipulado tanto que ya no están funcionando, o son tan breves que no llegan a ser lo potente que son. Entonces, siento que eso funciona re bien, o sea, funciona muy bien. Sentarse en un espacio donde no sea tu estudio de trabajo, donde no sea donde hayas trabajado, y que tengas a alguien que a nosotros nos encanta decir un civil. O sea, vamos a invitar civiles a ver la película. Y entonces sí, de repente tomas otra lectura. Es muy raro. O sea, es una cuestión como de punto de encaje que tienes tú y tienes una lectura de la peli desde un lugar y de repente aparecen estos ojos y ¡pum! Le estás viendo a través de esa otra persona y te das cuenta claramente que no está funcionando. Y generalmente ese es un hilito que empieza a deshebrar todo el problema, ¿no? O sea, con una que caches, que tengas que cambiar porque te diste cuenta que alguien al lado tuyo no lo entendió, es un hilito que jalas y empiezan a salir todos los problemas. Entonces, una vez que logras ese, empiezas a encontrar caminos nuevos que explorar. Pues el día de hoy trabajo con Avid, que no me gusta mucho para hacer películas, siento que para las series funciona muy bien, pero para las pelis no me gusta, me parece que es poco amigable y trabajo las pelis con Premiere sobre todo. A mí me gustaría seguir trabajando en Final 7, pero ya los postproductores reniegan mucho el Final 7, pero creo que es el programa más noble. No fue con el que yo aprendí a editar con uno que se llamaba Media 100, que ya no existe. Pero pues trabajo con los tres, ahora sí que depende del proyecto, ¿no? O sea, tengo todavía la nueva película de Gamu, que es los Sex Panchitos Punks, pues seguimos en el Final 7, pues tengo en una compu el Final 7, pero aparte tiene esa bronca ya, que ya no puedes actualizar el sistema, ya no sirve Safari en esa compu, o sea, ya nada más es mi compu del Final 7, y tengo mi compu del Avid con el Premiere, y ahí me campechané. O sea, la verdad trato del Avid, no, porque me parece que es poco amigable, o sea, todavía es una cosa, Premiere, Final Cut 7 y esas cosas se hicieron casi como para jugar con plastilina, o sea, era muy fácil marcar tu in y out y estar moviendo en el timeline, y casi sientes como si lo haces las cosas con las manos, ¿no? Y acomodas y decides el cuadrito y te metes, es como muy, muy didáctico, muy fácil de hacer. Y el Avid tiene ahí como
cosas muy técnicas, muy arcaicas para mí, ¿no? O sea, yo no crecí con eso. Entonces no me gusta tanto, pero en las series es muy útil porque hay un servidor que reparte el material y que no necesita ver discos duros, entonces es otro animal, pues, o sea, trato de no en las pelis. Pero acabo de terminar una que la hice en Avid y fue un suplicio. Pues ahora cada vez está más automatizado todo, ¿no? Entonces ahora es realmente mínima, porque eh, las cosas que se pueden alterar mucho son las cosas que están filmadas como a muchos cuadros para hacer cámaras lentas muy grandes y eso, como que eso siempre es aleatorio, el cómo los vuelve a generar la computadora. Entonces, generalmente yo entrego por rollos y hago una revisión de ese primer, se llama el conform, que hace el postproductor de la media ya alta y todo, y reviso que esté todo en su lugar. A veces es tan raro el cambio, o sea, el solo cambiar de oficina, que lo que pido es que pongan abajo en el mismo timeline que ellos tienen, que pongan una copia de trabajo para que en el momento en que me entre una duda si algo estaba igual o no, pues nada más se silencia un track y revisas en el track de abajo que esté exactamente igual, ¿no? Que esté en el cuadro de trabajo que había. Pero cada vez está más automatizado, por eso es el empuje, por eso nadie quiere usar el Final 7 ahora, porque el Final 7 funciona muy a la antigüita, ¿no? O sea, el reconforme es casi manual, casi es un calcado de las cosas, y el Avid pues lo hace ya automático, es muy raro que haya un error. Entonces, pues no, lo que recomiendo mucho, la verdad, es antes de cerrar corte, sobre todo las pelis, hay que ir a verlas en una pantalla muy grande. O sea, me pasó en mis inicios, y aunque sea con un proyector, y no, ahora ya yo tengo la suerte que nos pueden prestar salas de cine grande o vamos a la casa del cine, pero sí hay que ver la peli grande porque cambia mucho la lectura del ritmo de los cortes y todo. No, las Ujú. películas se cierran por dos cosas, por cansancio o por decisión. O sea, no hay más. Y yo siempre lo que abogo es cerremos por decisión y por decisión generalmente tiene que ver con que hay dos o tres cosas que no te terminan de gustar, pero que la película las necesita para vivir, ¿no? Entonces, ese es el cierre por la decisión, porque estás decidiendo a pesar del error, a pesar de esta falla que le hemos dado 80,000 vueltas, porque tampoco son cosas que no has tratado de arreglar, o sea, siempre son cosas que se han explorado mucho, pues decides vivir con ellas, ¿no? Es raro que haya la peli perfecta donde no tuviste ni un error, o sea, pues eso no pasa, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Siempre hay errores, siempre hay que jugar alrededor de esos, entonces creo que siempre cerrar por decisión es mejor que por cansancio, porque la otra es por cansancio y como dices, o sea, es para siempre, o sea, yo podría abrir ahorita Guapa Heights, tengo un proyecto, lo abro y seguro le hago algo, ¿no? O sea, hay un cambio que le puedo hacer 20 años después que me hace sentido, pues claro que lo puedo hacer. Entonces es importante como para un cierre, yo siento, tomar distancia, lo que decía un poco de ver la peli en un cine a mí me parece fundamental porque les juro que hasta solo la idea de entrar y sentarte en esa butaca de un cine comercial y de repente ver la peli, te obliga a verla desde otro lado, ¿no? A veces estuvimos en un mismo estudio editando las cosas durante meses, y eso altera la percepción del espectador hacia las cosas. Ya sabes a dónde van a voltear tus ojos en cada corte, tal, y el solo ponerte en esa otra te hace ver distinto, ¿no? O sea, como es un pensamiento muy hippie, pero creo que es verdad. O sea, si hay una cosa de percepción natural que cambia con el espacio. Entonces es importante hacer ese ejercicio siempre antes del cierre.